Bueno, sean todos bienvenidos a este primer video de la complementaria virtual para el curso de procesos de separación en este semestre 2021. Está hablando su profesor Procelio y en esta ocasión les voy a enseñar a cómo modelar y simular una operación flash en Aspen Plus, cómo obtener los diagramas TXY y XY que son necesarios para la resolución del resultado observable y a usar el algoritmo para calcular las temperaturas y presiones tanto en fondos como destilados en una columna de destilación. Este algoritmo es el que presenta CIDER en la figura 7.16. Entonces, sin nada más que agregar, empecemos. Comenzamos creando una simulación blanca. Y mientras que eso carga, les recuerdo que la operación en NUCAC depende mucho de la conexión que tengan de internet. Por favor, si tienen una conexión inestable, estén pendientes de esto porque es posible que tengan problemas. Vamos a usar la corriente definida por el enunciado observable que se encuentra en una composición equimular de benceno y tolueno, por lo que los componentes que ingresaremos serán estos: seno y tolueno. Ahora vamos a seleccionar el método para calcular las propiedades termodinámicas. Yo voy a usar NRTL y ustedes me van a decir por qué. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿puedo usar otro método que no sea NRTL y por qué? Entonces seleccionan otro método y me dicen por qué y responden eso a la pregunta. Muy corta muy corta la respuesta, no tienen que complicarse tanto. Entonces, le dan next, le dan a correr y listo. Y ya tienen calculadas sus propiedades termodinámicas para el sistema benceno-tolueno. Ahora voy a enseñarles a obtener los diagramas necesarios para que resuelvan sus resultados observables. Entonces, vamos a Binary y aquí nos piden el tipo de análisis. Está TXY, PXY y las otras dos opciones que ustedes encuentran en pantalla. Esos son los componentes a los que se les quiere realizar el análisis. Si tuviéramos más componentes, tendría un mayor número de componentes y se podría seleccionar a partir de eso. Entonces, aquí se muestran las composiciones. Va a simular y vamos a variar el benceno. Por favor, en esta casilla asegúrense de tener el componente más volátil de su mezcla. Si no hacen esto, el diagrama les va a salir al revés, como les mostraré ahorita. Esto es para dividir los puntos que se utilizarán en la resolución mientras se estén construyendo el diagrama. Le vamos a decir a Aspen que nos dé 50 puntos equidistantes y eso corresponde a un incremento de 0.02. Le damos a Análisis. Ya tenemos nuestro diagrama TXY para, en el cual en el eje X tenemos el benceno. Listo. Teniendo esto, podemos hacer uso del tracker para explorar la información que se nos presenta en el diagrama. En este caso, estoy recorriendo la curva de vapor saturado y podemos ver que se nos presentan las coordenadas en el eje X y en el eje Y. Entonces, aquí estoy viendo la temperatura para el punto de rocío de nuestra entrada, que es equimular 0.5, más o menos 98.8. Y cuando le doy clic a la otra curva, empiezo a recorrerla. Podemos ver composiciones y temperaturas, porque esos son nuestros X y el eje X y el eje Y. Y aquí podemos ver la temperatura de rocío de burbuja de la mezcla. Perdón, la temperatura de burbuja de la mezcla, que es más o menos 92.8, 92.08, 92.1. Listo. Ya tenemos nuestro diagrama TXY para
generar el diagrama YX, nos vamos a este lado y buscamos YX. Aquí se encuentra. Y obtenemos el diagrama YX que estamos acostumbrados a ver. De nuevo, si ustedes desean usar el tracker para explorar la curva, bien pueden hacerlo. Lo que les comentaba con respecto al componente más volátil es que si ustedes ponen tolueno, que es menos volátil que el benceno, lo que les va a aparecer es, primero, van a ver que cambia su diagrama TXY, porque pues cambia el eje X a tolueno y la temperatura de ebullición del tolueno puro es mayor a la del benceno, por eso cambia eh, la inclinación del diagrama. Ahora, el YX, y esto es lo que les comentaba, de que su diagrama le sale al revés si no utilizan el componente más volátil. Listo. Dicho esto, ya podemos pasar a nuestro ambiente de simulación para realizar la simulación de una operación flash. Entonces nos vamos a Separators y le damos a clic al modelo Flash 2 y ponemos 1 en nuestra main flowsheet. Esta operación necesita de una corriente de alimentación y dos corrientes de productos, una para el vapor y una para el líquido. Ahora vamos a renombrar las corrientes. Y vamos a definir la corriente de alimentación según el enunciado del resultado observable. Entonces tenemos 20, un bar, una atmósfera, 100 de flujo y composición equimolar. Listo. Ahora nos vamos a definir la operación flash. Entonces, los parámetros que necesitamos para esta operación son dos de un set de 3. Entonces, en esta operación nos piden o la temperatura y la fracción de vapor para calcular la presión o viceversa, presión y fracción de vapor para calcular temperatura. Entonces vamos a usar el parámetro de fracción de vaporización y deseamos encontrar ahora la temperatura de burbuja de nuestra mezcla, por lo que vamos a seleccionar una presión de una atmósfera y una fracción de vapor de 0. ¿Por qué 0? Esa es la tercera pregunta, por favor respondan. Y le vamos a correr. Listo. Este bloque se puede analizar tanto a partir de los resultados de este. Aquí vemos que la temperatura de salida es de 92.08, más o menos la misma que teníamos. Más o menos la misma que vimos, casi igual a la que vimos en el diagrama. Ahorita confirmemos esto, que es de 92.07. Lo podemos confirmar en el diagrama. Haciendo uso del tracker. Estamos en tolueno. Corramos el análisis de nuevo. Y aquí podemos ver la temperatura del punto burbuja. Entonces, la temperatura del punto burbuja tenemos que es de 92.07, 92.08, lo cual es casi igual a lo que obtuvimos con nuestro bloque flash. Entonces, como les decía,
esos son los resultados que presenta el bloque, la presión que fijamos, la temperatura que fijamos, la temperatura que él calcula, la fracción de vaporización que ingresamos y el calor necesario para la operación. Entonces, otra forma de analizar los resultados de esto es irnos al Result Summary y pues le damos a correr de nuevo para que converjan los resultados y nos vamos a analizar las corrientes. Entonces, como tenemos una fracción de vaporización de 0, no estamos teniendo ninguna separación porque no se ha evaporado nada, estamos en el punto de burbuja, es decir, todo lo que entra en la entrada sale como líquido y las composiciones molares son iguales. Está entrando, lo calentamos hasta el punto de burbuja y sale, no hay ninguna separación. Listo. Ahora para hallar la temperatura del punto de rocío, vamos a tener que cambiar el mismo parámetro. Ustedes me dirán a qué valor y por qué. Esa es la cuarta pregunta. Entonces, esto aquí y nos vamos a correr. Listo. Ahora, podemos ver la temperatura de salida que es de 92.82. Corroboremos la temperatura de rocío con el diagrama TXY. Entonces usamos el tracker y buscamos en la curva de vapor saturado nuestra composición equimular. Tenemos composición equimular de 98.8. Entonces vemos que ambas estimaciones son correctas y tenemos dos métodos para obtener las temperaturas de burbuja y de rocío para las mezclas. Usen el que ustedes deseen. Como les comentaba también, como les quiero comentar, si tenemos una fracción de vaporización de 1 y como ustedes ya lo vieron en clase, no hay ninguna separación porque simplemente todo lo que entró al separador flash salió como vapor. Por eso es que no hay flujo de líquido y tenemos que las fracciones molares son de 0.5 y 0.5. Listo. Entonces ya tenemos listo la parte del separador flash y los diagramas TXY y XY. Ahora voy a enseñarles a usar el algoritmo para obtener las temperaturas y presiones tanto en fondos como en destilados en una columna de destilación. Ese algoritmo es el presente en la figura 7.16 y nos dice las composiciones en destilado y fondos son conocidas o son estimadas. Nosotros vamos a trabajar con una composición en el destilados porque yo asumí esa de 0,9 de benceno y en los fondos va a ser de 0,9 de tolueno. Entonces, listo, ya tenemos el primer paso que es las composiciones en el destilado y los fondos. Ahora vamos a calcular la presión en el punto de burbuja, la presión del destilado, la presión del punto de burbuja en el destilado a 49 grados centígrados. Por lo que ahora vamos a cambiar nuestra entrada y va a dejar de ser equimular, la vamos a poner 0.9 porque vamos a hallar la presión en el destilado. Y cambiamos, nos vamos a nuestro separador flash. Y como nos dicen 49 grados centígrados, nosotros vamos a cambiar de presión a temperatura para que él nos calcule la presión. Entonces ahora tenemos 49 grados centígrados y necesitamos en el punto burbuja que es 0. Corremos y obtenemos nuestros resultados. Los resultados dicen 0.32 bar, pero aquí estamos hablando de presiones en PSIA. Simplemente cambiamos las unidades que nosotros queremos
y nos dice que es 4.71 PSI. ¿Es mayor a 215? No, es menor. Entonces usamos un condensador total y este paréntesis nos dicen que si la presión eh, de punto de burbuja en el destilado es menor a 30 PSI, que la dejemos en 30. Listo. Ahora tenemos que hallar la temperatura del punto de burbuja en el destilado con esta presión de 30. ¿Qué vamos a hacer? Irnos a nuestro bloque y cambiar de temperatura a presión. Entonces tenemos 30 PSI y fracción de vapor de 0. Listo, ya tenemos nuestros resultados y vemos que a 30 PSI, a una presión de 30 PSI, se tiene una temperatura de punto de erosión en el destilado de 107.54. Listo. Ahora necesitamos saber la presión en los fondos. Normalmente las caídas de presión en la industria se dan de 5 PSI. Este es un valor al que llega. Este es un valor que también sugiere CIDER en el capítulo 7, así que vamos a asumir que la caída de presión en la torre es de 5 PSI, es decir, la presión en destilados es de 30 y la presión en fondos es de 35 PSI. Con la presión de 35 en fondos, que es lo que acabamos de estimar con la sugerencia del CIDER, vamos a calcular la temperatura del punto burbuja en los fondos. ¿Cómo vamos a hacer eso? Cambiando la composición de la entrada a la composición que fijamos en fondos, que es de 0.1 y 0.9. Y ahora cambiamos, no tenemos 30, sino 35 porque estamos en los fondos y calculamos la temperatura de punto de burbuja en los fondos. Y tenemos que eso nos da 140.13 grados centígrados. Entonces, con estos parámetros de temperatura y presión, tanto en fondos como en destilados, y qué tipo de condensador se usará, podemos empezar el siguiente video, porque son parámetros que vamos a usar para las simulaciones de otro tipo de columnas. Entonces espero que les haya gustado mucho este video. Si tienen alguna duda, comentario o sugerencia, por favor háganmelo llegar al correo y los espero en el próximo video.